Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 5 grados la temperatura actual, 17 la máxima que se espera para hoy. Este primer café de este viernes 25 de julio tiene novedades porque lo vamos a compartir hoy con Eugenio González, que es del Comité Político de Amplitud. ¿Cómo está, Eugenio? Muy buenos días. Muy buenos días, un agrado estar acá y gracias por la invitación. Eugenio González tiene una historia. Si yo le digo que fue el jefe de campaña de Vigi, imagínense, tiene mucho para contarnos desde entonces hasta ahora cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto? También estamos con Luis Eduardo Escobar, que es economista y consultor independiente. ¿Cómo está, señor independiente? Muy bien, señora. Muy independiente también. Claro, también. Señora objetiva. Eso es más difícil, pero en fin. Y Sergio Mico. Sobre eso podríamos tener una conversación, que Claro. es la objetividad. ¿Ah? Sí, gachuta. Al tiro. Sergio Mico, que es abogado, doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Señor filósofo, ¿no vino con nadie hoy? No, hoy día con nadie. Yo No, hoy como filósofo. nunca, hoy quería un que poco hay de que sabiduría. contarle a Eugenia de qué se Porque, trata. ya, sí, es que Sergio todos los viernes trae alguna figura de la Busto, desde estatua. un busto, estatua, desde Platón hasta Mick Jagger, no se pasa por varios. Bueno, cada mañana nos acompaña también la Universidad Alberto Hurtado. El Ministerio de Educación presentó a los miembros de la comisión que estudiará el cuestionado SIMSE, sistema de medición que para algunos ha distorsionado la práctica docente y empobrecido la educación escolar. La discusión sobre su real aporte y el análisis de sus efectos son abordados en la publicación Cuadernos de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hablábamos de la objetividad y les quería preguntar si ustedes creen que los titulares de los diarios de hoy reflejan lo que realmente pasó o lo importante que pasó con la interpelación. Peñailillo apunta a Piñera en la interpelación, por ejemplo, es uno de los titulares. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo ven ustedes después de lo sucedido ayer? Peñailillo, otro titular, critica a gobierno de Piñera por fracaso en la Araucanía y oposición acusa doble estándar al invocar ley antiterrorista. Es el tema del día después de la interpelación, que recordemos además trajo como consecuencia que el diario El País de España dijera que Peñailillo es como el brazo ejecutor de Michelle Bachelet y que posiblemente sea un futuro candidato a la presidencia. Bueno, en fin, ahí está. Flaco favor se le hace Peñailillo con esas declaraciones. Bueno, lo dice el diario El País, ¿no? Bueno, está bien. Bueno. Con esas declaraciones o apreciaciones del diario El País. Además que nunca han sido candidatos presidenciales los ministros de Interior. Así, ¿eh? A ver, Pero ¿cómo? ministro de Hacienda sí. Cierto. Varios. No, pero de Ross. Hacienda Varios, sí. pero no ganan. Pero ese es el tema. Solo entiendo, si me acuerdo bien, hay solo 2 ministros de Hacienda que han logrado ser presidente de la República. ¿Quién Uno es? de ellos, Jorge Jorge Alessandro Alessandro Rodríguez. Rodríguez, sí. Claro. Ah, Y otro en el siglo XIX, que no me acuerdo quién era. Pero muy bien. ¿Puedes levantar el micrófono tuyo, desde Sergio? luego. Mira, digo, Luis Eduardo, por yo favor, creo gracias. que no reflejan a tu Ya. pregunta los titulares, porque aparece justamente lo que el intendente Buenchumilla ahora recién en la radio cooperativa dijo, que hay que acabar con que esto de la Araucanía sea un motivo de disputa entre gobierno y oposición, lo que dijo Alberto Espina ayer en la radio cooperativa, que es necesario que... Oye, que causó mucha molestia en la fila de Renovación Nacional, ¿ah? Claro, Obvio. pero fue una declaración gran notable. valentía, porque... Pero di lo que dijo, porque no todo el mundo Que sabe él lo que apoyaba Claro, que hasta el llamaba intendente. después de esta interpelación a apoyar al intendente como una política de Estado, porque la Araucanía es un problema histórico de Chile, la relación con el pueblo mapuche, y la única forma de enfrentarlo es, yo creo, que con un gran consenso nacional. ¿Qué o dijo lo más esta amplio mañana posible. el intendente Buenchumilla? Que dijo que esta era una oportunidad, que había que dejar de lado los fanatismos y las trincheras, que no quiere un ring donde esté el gobierno y la oposición, Eso ¿no es es. cierto?, subidos a ese ring. Llamo a todos a un gran acuerdo por la Araucanía. Y yo- Lo necesitamos está bien. todos. Y además, este gran acuerdo lo lidere el ministro Peñailillo, que ayer dio muestras de tener un perfil, digamos, un talento de estadista. ¿Qué dice Juan? Sí, bien, yo creo que lo que plantea Buenchumilla es realmente lo que hay que hacer. Mi crítica con el tema, claro, que era obvio que iba a haber una ocupación de la oportunidad por parte del ministro Peñailillo de criticar lo que se
pudo haber hecho y no hecho en el gobierno anterior, pero yo creo que aquí la crítica debe ir mucho más allá de lo que no hemos hecho como sociedad en muchísimos años. O sea, esto no solo de circunscribirse a lo que haya hecho o no haya hecho el presidente Piñera, sino que también de las cosas que no se hicieron los otros gobiernos. Y yo creo que en realidad mejor, entre seguir echándose la culpa unos a otros, tratar de avanzar en forma efectiva en estos temas. Creo que fueron muy mesuradas esta vez las declaraciones del intendente, que otras veces no lo han sido tanto, ha generado algunos incendios por ahí o preocupaciones, pero me parece bien, hay todo un tema que puede ir avanzando. Desde Amplitud, ¿cómo catalogan, digamos, la performance del diputado Edwards en su interpelación? Porque ha tenido muchas yo creo que el mayor problema que no daba que no daba el ancho, que no tenía un buen nivel. Yo creo que el mayor problema que tuvo el diputado de Edwards fueron las declaraciones previas del senador Espina, de su propio partido. Yo creo que ahí ya lo dejó desestabilizado. Ahora, las interpelaciones, si bien es cierto, son un mecanismo, yo las veo un poco, y aunque sea liviana la comparación, aquí hay como los hinchas de los partidos de fútbol, que los encuentran que su equipo jugó re bien, pero ahí hay una cosa que debe preocuparnos, sí. Ayer el presidente de la Cámara no tuvo el manejo suficiente para mantener tranquila la tribuna, para que habían grupos de ambos sectores gritando y todo. Yo creo tuvo que ahí suspender por un momento. Pero le faltó firmeza para poner orden. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Pegarle palos? No, lo que pasa es que por último anunciar que la gente ser más firme en pedir que se caiga, y la gente al final hace caso. Y fue un poquito débil, más enérgico. Más enérgico porque se pierde y se termina al final en esto, como le digo yo, termina como un partido de fútbol con hinchas de un lado y de otro, lo cual no es positivo. En definitiva, creo que eso tal vez no sea lo más importante. Finalmente, ¿qué es lo que queda de esta interpelación, Luis Eduardo? Mira, yo creo que en realidad no queda mucho. Es mi queja con el sistema de la interpelación. Nosotros tratamos de copiar un sistema que viene de Inglaterra, en realidad, de los parlamentarios, en que los parlamentarios de la oposición pueden llamar a un ministro que dé explicaciones sobre algún tema. O en España también. En España también. En los sistemas parlamentarios se usa mucho este sistema. Pero nosotros, yo creo que en Chile hemos perdido una cosa que hubo en el pasado, digamos, en la democracia anterior, y que era cultivar el debate en sí mismo, como una manera de conversar, como una manera de poner temas arriba de la mesa, etcétera. Y yo creo que la interpelación, si bien trata de recuperar eso, no hemos logrado que los chilenos recuperemos esa habilidad para debatir, y yo creo que eso uno lo ve en general en todas estas interpelaciones, y ayer en el caso de Edwards también, de que hay como una cierta agresividad, como que hay que no hay un intercambio de ideas, sino que es ver cómo liquido a mi enemigo, más que un adversario. Bueno, a veces la pasión en la política también. Bueno, y eso genera una respuesta de parte de Peña y Lillo, que a mí me pareció, él se veía muy tranquilo y todo lo demás, pero que fue extremadamente dura, que tampoco era conducente al diálogo, y entonces hay una suerte de discursos de sordos, porque no es diálogo de sordos, es discurso de sordos, en el cual se... y con barras bravas. Pero el tema es cuando le dicen al ministro Peñailillo que nunca ha habido tantos atentados terroristas o explosivos como en este año, él entonces recurre a las cifras anteriores y termina respondiendo: perdón, en el gobierno hubo tantos más. Entonces ahí empieza la escalada de una discusión que no lleva pero también lo dice en el contexto que se está evaluando la ley antiterrorista. Claro. Y entonces, más que un ataque directo al gobierno de Sebastián Piñera, lo que él está diciendo, bueno, acá se aplicaba una ley con malos resultados. Claro. ¿Ya? Y eso se ve. Ahora hay una precisión ahí que de parte del anterior intendente, para ser justo. Él dice que se están comparando dos cosas distintas, lo que se entiende por atentado hoy día, lo que se entendía ayer, pero más allá de eso, yo creo que se está cristalizando un consenso de que no se puede aplicar la ley antiterrorista en estos casos. Y quiero dar un dato nomás: han habido 19 casos de aplicación de la ley antiterrorista contra 108 imputados, solamente 9 han sido condenados. El último fue el 2010, Raúl Castro Antipán, que además fue condenado por una pena remitida, y cada vez se está utilizando menos, prácticamente, y con una condena bastante fuerte. A propósito de eso, perdón, el intendente Huenchumilla también dijo hace un ratito que la ley antiterrorista no pasa el test de la democracia, que además es ineficiente, y que lo que hay que hacer una nueva ley democrática y eficiente, moderna, y que eso es la tarea en la que debería
parece está ya el gobierno. Sí, yo creo que es súper importante hacer cambios. Juan, digo yo, Eugenio. Soy Juan Eugenio. Por eso, ¿ves? Ahora, Juan no lo ocupo nunca, pero soy Juan Eugenio. Soy bruja yo. Me parece. No, mira, el tema de la ley antiterrorista claramente requiere cambio. Y si uno ve en otro episodio lo que pasó en todo este caso bomba, que se habló de montaje y todo, según los entendidos, se aplicaron por unos tecnicismos, al final terminaron sobreseídos todos, y uno tiene que pensar que no puede ser tanta la coincidencia que personas que fueron sobreseídas acá ahora están procesados por algo similar en otro país, como este caso estos dos jóvenes que estaban en España. Entonces, perdón, no puede ser tanta la coincidencia y la mala pata que ellos donde vayan les achaquen que ponen bomba, sino que algo debe haber pasado ahí. Están detenidos, exacto, no condenados. Está bien, tú tienes razón. Está bien, pero que es muy raro que, o sea, estaban detenidos aquí por ir a los 10, o sea, una coincidencia sospechosa. Por decir, exacto, coincidencia. A lo que voy yo, algo debe tener yo no soy abogado, pero hay que hacer cambios, y yo creo que ahí hay que hacer un debate serio y todas las cosas, porque indudablemente tiene que ser un instrumento, sobre todo que vemos, si sacamos lo de la Araucanía y vemos lo de Santiago, estas quemas de auto y todo esto, hay problemas serios. Por algo el ministro citó a los jefes de policía, fiscales y todo, a decir, oiga, pónganse las pilas y veamos qué está pasando. Y es complejo porque estos grupos son bastante dispersos, inorgánicos, autónomos entre ellos. Bueno, entonces, de hecho, el ministro Buenchumilla hablaba justamente de las acciones de supuestos grupos anarquistas, ¿no es cierto? Y que en esos casos había que tener instrumento para poder hacer frente a eso. Llama la atención en el último número de la revista Capital está en portada el ministro Peña y Lillo, pero también está la entrevista a Rodrigo Ginspeter, el ex ministro del INTA, los dos en la misma revista y con entrevistas. Y a propósito de eso, justamente también el ministro Peña y Lillo aquí se hace cargo el tema de la ley, también temas políticos y algunas frases del ministro Peña y Lillo. Se olvida que había de senadores designados hasta hace pocos años, senadores vitalicios y un sistema binominal. Entonces, ¿qué acuerdos usted podía alcanzar cuando la derecha tenía un poder de veto profundo? Por ejemplo, respecto a por qué no se hace esto o lo otro, por qué no se hizo, mejor dicho. Y a propósito de la reforma tributaria, él dice que si hubiera habido una política de consenso, hubiese terminado probablemente ocupando el IVA una vez más, o hubiese terminado recaudando la mitad de lo que se propuso. Bueno, en fin, una serie de declaraciones bien interesante la entrevista, y queda claro que el conflicto mapuche no es un tema de seguridad. Tiene algunos ribetes policiales, pero es un problema político. Esto ha cruzado la historia de Chile, por lo tanto, no se resuelve con una perspectiva policial. No, yo creo que, la perspectiva policial no ha dado resultado, porque siempre hay anuncios de aumento de dotación y todo eso, por lo tanto hay que buscar otras cosas. ¿Qué dicen desde Amplitud? No, yo pienso que en algunos casos puntuales, como fue el descarrilamiento del tren y todo eso, yo creo que ahí sí el tema terrorista, porque ya es una acción ya muy mayor. En otras podría evaluarse, pero insisto, esta ley yo creo que requiere modificaciones. Pero a la larga yo creo que hay que trabajar muy en serio, en conjunto todos, pero viendo también los resultados de las políticas que se han hecho. O sea, aquí se han entregado tierras, ¿no es cierto? Esas tierras están siendo realmente bien utilizadas por ellos, tienen la capacidad de utilización, se les ha dado la asesoría técnica posterior para que puedan darle una utilización y no terminen arrendándola como ha pasado en algunos lugares. Son todas cosas que tenemos que analizar. Uno dice, no hay una política expropiatoria, pero cuando una persona recibe atentados varias veces, a la larga es una forma de expropiación, porque el tipo dice, mejor me arranco y a cuánto me dan y me voy. O sea, es una cuestión humana de irse. Entonces, por eso te digo, todo, a lo mejor la entrega de tierra es un problema, puede ser una solución para algunas cosas, pero hay que evaluar cómo se hace, para qué se hace, hay que meter más apoyo. Ahí INDAP tiene una labor importantísima que cumplir. Eugenio González, que es del Comité Político Amplitud, pero como yo decía, me interesa mucho su pasado político, tiene mucha experiencia. ¿Cómo era en la época cuando Vigi era candidato el problema mapuche? ¿En qué estaba? No, estaba todo bastante tranquilo, y todavía recuerdo cuando fuimos con él a esa zona. No olvidemos que ahí esa fue la única región que ganó el sí. Sí, claro. Y a Hernán Miguel le fue muy bien, y se hicieron actos muy masivos. Bueno, pero hasta el día de hoy es una zona donde ganan los candidatos de derecha, ¿no? Ahora Michelle Bachelet creo que ganó ella. Pero bueno, ganar. Pero los diputados son mayoritarios. Nunca ha habido doblaje, etc. Y a Vigil le hicieron unas actividades bastante bonitas, muy masivas del mundo mapuche. ¿Y por qué estaba tranquilo en esa época? Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí no también había pobreza, no había problemas, no había nada. Yo creo que problemas había como ha habido siempre, y como ha habido problemas
problemas en toda la vida, en todo Chile, lo vamos a seguir teniendo, vamos solucionando y van apareciendo unos nuevos. Lo que pasa es que yo creo que no había habido posterior a eso, yo creo que hubo un despertar de este tipo de cosas, influenciado por acción de instituciones que no son chilenas, que han querido actuar no solo en Chile en esto, para reivindicar los derechos de las etnias. No los estoy criticando, estoy diciendo ellos están haciendo su trabajo, y a lo mejor eso les incentivó a muchos a decir, hemos estado en esto, necesitamos más, y empezó un cambio. Indudablemente, que en el gobierno de esa época era muy difícil que pudieran actuar este tipo de organizaciones, y eso yo creo que influyó en hacerles ver a algunos dirigentes de ellos de que ellos podían luchar por otro tipo de derechos, por otro tipo de cosas, y a la larga uno ve que en todas partes del mundo la gente está peleando mucho más por sus distintos derechos. Luis Eduardo. Bueno, efectivamente yo creo que Eugenio tiene razón. A mí me tocó vivir en Ecuador a mediados de la década de los 90, donde por primera vez los grupos indígenas se empezaron a organizar más sistemáticamente. Siempre hubo organizaciones de base, qué sé yo, pero ahí lograron aglutinarse, lograron pensar en los temas indígenas como conjunto, digamos, y ya no como por subregiones o por grupitos chicos. Y eso, bueno, lo que hemos visto en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, etcétera, donde ha habido todo yo no sé si es parte de estos grupos o una toma de conciencia. Pero a la larga, las mismas comunicaciones ayudan en eso. Si ven que los de allá lo están haciendo, ¿por qué no nosotros? Y lo otro yo creo es que en las comunidades mapuche, desde luego, pero también otros grupos indígenas dentro y fuera de América Latina, también lograron traspasar ciertas barreras que les permitieron generar liderazgos que tenían redes muy importantes a nivel internacional que los fortalecieron también. Pero más allá del tema de las etnias, del reconocimiento de los pueblos, el tema en Chile con las características propias, cómo ha ido cambiando con los años. Interesante lo que dice el Sergio Mico, pero a ver, ¿cuál es tu mirada? ¿Por qué en esa época no pasa nada? Todo una taza de leche y ahora... Yo no quería volver al pasado de esta manera, pero él, claro, estaba más tranquila la Araucanía, entre otras cosas, porque lo que llamó un filósofo la tranquilidad de los cementerios. Disculpen la expresión, pero entre los detenidos desaparecidos hay muchos dirigentes mapuches. Se hizo una verdadera contrarreforma agraria, y hoy día uno de los temas que tenemos justamente de tierras. Dicho eso, yo creo que evidentemente también hay un fenómeno con respecto a los años 87, que es una creciente toma de conciencia de los derechos del pueblo mapuche, entre otras cosas debido a la globalización. Entre un país más se globaliza, por un lado, más se pregunta también ¿quién es ese país? Esto también se ofrece se ve entre los cabros jóvenes también, los cabros mapuches, que hoy día son los jóvenes mapuches, que hoy día están mucho más educados que sus padres y sus abuelos. Entonces hay una mayor toma de conciencia en los medios de comunicación internacionales, y por lo mismo también tratar de aislarlo un fenómeno regional y mundial. Con respecto a la mención que tú hiciste a extranjeros metidos en esto, yo creo que ya es imposible, entre otras cosas porque este es un continente... que no lo criticaba, simplemente ellos hacen su acción en diferentes países. Ahora, o sea, que están convencidos. Cuando pasan a ver acciones, bueno, obviamente... Pero el pueblo mapuche no tiene pensamiento propio. No, obviamente que lo tiene. Obviamente que lo tiene. Sí, pero participan de redes. Y ahí hay una contradicción muy fuerte en la cultura chilena, porque nuestra identidad nace la araucana. No hay momento patrio donde invoquemos a Lautaro, la logia lautarina, etcétera, en nuestros aniversarios, por una parte, pero por la otra sufre una discriminación espantosa. A mí me sorprende como profesor universitario cuando cito la araucana, aquello de este pueblo gallardo, que no ha sido por rey jamás vencido, ni a extranjero dominio sometido. Los jóvenes no la conocen. Repítela. La gente que produce es tan granada, soberbia y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Y esa es la definición que hace Alonso de Ercilla de la República, porque don Alonso de Ercilla había participado con su padre en la corte de Francia, de España, había conocido Inglaterra y Italia, si mal no recuerdo. El papado era jerárquico y monárquico. Y él se da cuenta que entre los mapuches hay una república, hay un grupo que no solamente lucharon contra los incas y hoy día contra los españoles en aquel momento, es decir... Y muy duros. Y no estaban dispuestos a que en Chile, o en su
tierra mandaran extranjeros y además que no estaban dispuestos que hubiese un rey entre ellos. Y discúlpenme, en el capítulo 2, Colo-Colo, y cuando lo menciono mis estudiantes empiezan a gritarme, los partidarios de la Universidad de Chile también. Yo tendría que gritar también, entonces. para que veas tú. Colo-Colo en el capítulo 2, en un discurso que Voltaire lo dijo, que los grandes discursos por la igualdad, dice que los cielos, es decir, Dios y la naturaleza, los ha hecho pares en dignidad, en riqueza, en capacidad. Más ha de haber, dice, un capitán primero, porque en la guerra necesitamos un comandante en jefe. Y ahí viene la famosa historia del tronco, que además es un método meritocrático para nombrar al jefe. Así que toda mi admiración por Alonso Ercilla, por el pueblo que él llamó araucano. Y eso es parte, yo creo, ese es el pasado de Chile y es parte de su futuro. Llegamos a hablar del pueblo mapuche y araucano, pero a propósito de la actualidad, ¿no es cierto? Si volvemos a lo que está pasando, esto de que propone el intendente Huenchumilla, entonces, que llama a hacer un gran acuerdo por la Araucanía. ¿Qué posibilidades le ven reales a eso? Yo espero que lo tenga. Desde Amplitud. Yo espero que lo tenga. Nosotros ustedes se podrían decir que son de derecha, pero menos de derecha que RN. ¿Cómo definiríamos Amplitud? Mira, nosotros en nuestra declaración de principio está bien claro, primero, una gran libertad a los militantes, sobre todo en los temas de valor, que esos no deben, que ahí tenemos diferencias, unos piensan una cosa y hay que respetarla, eso es lo primero. La libertad para nosotros es fundamental, y creo que en ese sentido una libertad verdadera. Nuestra declaración de principio no es una declaración coyuntural de temas de ahora, de coyunturales de momento, no vamos a meter algo binominal, no, hay que pensar que una declaración de principio tiene que ser duradera en el tiempo, pero claramente en esto pensamos que todos tienen su derecho a expresión, pero hay que buscar la forma de poder canalizar los anhelos de los diferentes sectores, respetarlo en su identidad. Eso es fundamental. O sea, a cada uno le podemos imponer a unos la verdad de los otros. Aquí no hay una sola verdad. Y en ese sentido nosotros estamos súper abiertos. Uno ve cuál ha sido nuestra reacción frente al gobierno. Las cosas que hemos encontrado buenas se han apoyado. Votos llenos de extranjeros, se llegó a un acuerdo del binominal. La reforma tributaria la seguimos encontrando mala, pese a que llega a un acuerdo, y lo vamos a seguir diciendo. Se presentan algunos proyectos, como el tema de la marihuana, un proyecto bastante audaz, que lo comparten los que lo presentaron. Nosotros tenemos algunos reparos, pero también justificamos el tema. O sea, en eso estamos nosotros. Y en un tema así, indudablemente, que el respeto por ellos, por sus ideas, es importante, y partiendo de ese respeto hay que entender. Pero también tenemos derecho por la etnia mapuche. Pero es que la etnia mapuche es muy amplia, ¿no? O sea, pero aquí viene el tema que es importante abordar. También ellos debieran trabajar, o sea, el sistema de violencia, yo creo que debiera haber una actitud de los grupos más extremos, porque creo que con sus acciones perjudican a una gran masa, porque la gente tiende a hablar de los mapuches y los que están haciendo las actividades, actividades extremas. Venimos hace 5 años hablando lo mismo, ¿no? Entonces, cómo se generaliza. Hemos avanzado, Sergio. Mira, no sé si tanto, porque al final se van recrudeciendo, hay grupos, y al final uno dice, ¿por qué estos grupos siguen haciendo un montón de cosas cuando a la larga parece que cuesta mucho tener interlocutores? ¿Sabes? Pero mira, hay un libro, pero Luis Eduardo, a ver, yo creo que efectivamente Luis Eduardo Escobar, hemos avanzado. Yo creo que hoy día el intendente Huenchumilla se puede parar y decir, mire señores, este es un tema político y hay que resolverlo como un tema político, y esa declaración hasta ahora no se había hecho de esa manera. Y yo creo que eso permite tomar el segundo paso, que es decir, que es lo que él está diciendo ahora, y que es decir, mire, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo nacional que nos permita resolver este conflicto. Ahora, yo creo que el tema del acuerdo nacional es fundamental, porque aquí yo he escuchado a distinguidos personalidades nacionales decir de que este es un Estado unitario, de que aquí de que esto de la autonomía para el pueblo mapuche no es anatema, no se puede tocar, en fin. Entonces yo creo que ahora viene la etapa en que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No solo respecto a los mapuches, porque ojo, los Rapanui tienen hace mucho rato un pataleo bastante serio sobre qué grado de autonomía. Claro, pero el acuerdo ellos. Nacional que se está pidiendo es por el tema mapuche, lo que habla. Lo que pasa es que no se puede resolver el tema mapuche en ausencia de una mirada más general de
qué es lo que significa. Hay otras etnias más. Claro, por ejemplo, ahora empezaron a salir en la televisión, y a mí me corrigió un amigo de raza negra panameño hace varios años atrás, cuando yo dije, bueno, aquí no tenemos problemas con los negros porque no tenemos negros, y entonces mi amigo panameño me escribió un largo y sentido correo electrónico donde me decía, lamento tanto que seas tan ignorante de tu propio país. Y entonces hoy día han empezado a salir en la televisión las manifestaciones de los grupos afrodescendientes en el norte de Chile, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vamos a tener que bueno, además ahora hay inmigrantes recientes, pero esto es gente que viene de la época de la colonia. Entonces uno dice, bueno, vamos a tener que tener una mirada distinta, vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre un país que vamos a tener que reconocernos como diverso, ¿no? Y que tiene un cierto grado de multietnicidad también. Mira, con respecto, ¿cómo hacemos esto para resolverlo? Hay un libro de un señor Cotter, que es el experto mundial en cómo se hacen los cambios primero, y para ver cómo hemos avanzado, dice, tiene que haber urgencia, que es necesario enfrentar y superar esto. Y yo creo que en el sentido de urgencia, lo estábamos viendo, es claro que hemos avanzado. En segundo lugar, tiene que construirse una gran coalición rectora, donde estén los actores centrales. Yo creo que lo de Alberto Espina es muy esperanzador si tú logras avanzar en eso. En tercer lugar, hay que valorar lo que se ha hecho. Entre el 2006, si tú comparas el censo del 2006, ya con el 2009, ya había habido un cambio con respecto a que la pobreza entre el mundo mapuche se había ido equiparando, sigue siendo muy distante del pueblo no mapuche. En segundo lugar, todas las becas de educación que se han dado han rendido efecto, y entre otras cosas yo quiero insistir que hoy día hay una nueva dirección del pueblo mapuche, de los jóvenes, que son mucho más educados. En tercer lugar, quiero decir, o en cuarto lugar, con respecto a los avances, con todos sus problemas, la entrega de tierras también ha significado un avance. Entonces, yo diría que, y esto es clave, porque si al final en democracia se empieza a instalar la idea que la democracia no resuelve los grandes temas nacionales, no es raro que la democracia entre también empiezan a ver en bajos niveles de satisfacción, que es el caso en Chile. Bueno, nos vamos a ir a comerciales. Decir solamente que es titular también nuestro y en varios medios: para Amplitud, la interpelación al ministro Peñailillo no cumplió su rol. No. Yo creo que no cumplió. Yo sé que nuestros parlamentarios votaron favorablemente. Yo era de los que planteaba que era una pérdida de tiempo en lo personal, pero mi posición no fue la mayoritaria. Yo creo que no se cumplió. Y viendo los resultados, creo que no se cumplió. Se cumplió. Para Amplitud, entonces, la interpelación del ministro Peñailillo no cumplió su rol. Otro tema internacional: tragedia en una escuela de Gaza, 16 personas mueren al ser bombardeado un refugio de Naciones Unidas. Que Sergio, tú querías abordar también ese tema. Vamos a comercial y seguimos en el primer café. Estamos con Eugenio González, que es del Comité Político de Amplitud, con Sergio Mico y con Luis Eduardo Escobar. Seguimos en el primer café, estamos con Luis Eduardo Escobar, economista, consultor independiente de izquierda, digamos. Ya. Sergio Mico, doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, demócrata cristiano. Y el señor Eugenio González, del Comité Político de Amplitud, esta nueva derecha, ¿no? Estos nuevos ribetes que tiene la derecha, Evópoli, Amplitud. Son nuevas opciones dentro de la derecha. Oiga, pero su trayectoria desde Vigia a Amplitud, curiosa. Bueno, que son distintos momentos, uno tiene que ir viendo la situación en su mérito, son épocas distintas. Por lo tanto, dentro del libre albedrío, las personas, la posibilidad de cambio es absolutamente válida. ¿Y no lo convenció a Vigi para que entre a Amplitud? No hemos hablado del tema. Ya. No hemos hablado del tema. Esa está difícil. A ver, mi esposa se convenció sola, ella es consejera regional, está en Amplitud. Mi hijo es concejal de Renovación Nacional por Macul y su decisión fue permanecer en Renovación Nacional y se la respeto absolutamente. O sea... Así que pluralismo mismo. Absolutamente. Ya. Bueno, pero no, yo creo que Eugenio ha planteado varias veces en nuestra conversación esta mañana un tema que para mí es central y que tiene que ver con la tolerancia y el respeto por las ideas de los demás. Exacto. Y yo creo que esa característica es una característica de esta nueva derecha, como tú decías, Cecilia, que hay que recuperar y hay que apoyar. Yo creo que eso
facilita mucho llegar a acuerdos, poder entenderse. No significa estar de acuerdo en todo, no, mucho decidir cuál es tu espacio, cuál es el mío. En fin, yo creo que eso apela a ciertas tradiciones liberales que yo rescato también. Pero a la hora de los a pesar de mi amigo Sergio Mico, no, pero ese liberalismo yo estoy completamente de acuerdo. El que me pone nervioso es el liberalismo económico y el a la hora de los que hubo, ¿cómo votan? Ese es el tema, en temas, en asuntos importantes que tienen que ver con las convicciones más profundas de cada uno de los sectores. Bueno, una palabra sobre ¿con quién quieren seguir? No, es que a propósito de gas a la intolerancia, es que Sergio Mico. Yo he escuchado el debate y quiero hacer un aporte a partir de un filósofo judío que se llama Michael Worser. Le dice: acá hay 4 guerras. Hay una guerra que consiste en que hay grupos palestinos como Hamas que quieren acabar con el Estado de Israel, y eso es una guerra injusta, dice. Pero también hay otra guerra injusta que viene de la derecha israelita, que por lo demás fue un nacionalista israelita el que mató a Isaac Shamir, quienes dicen que hay que acabar con el Estado palestino, y esa otra guerra injusta. Pero él dice que hay 2 causas justas, que por una parte un Estado no puede permitir que al lado haya otro Estado que le esté lanzando bombas, pero tampoco los israelitas, a través de la política de la colonización ilegal o el ataque indiscriminado, lo que está ocurriendo hoy día en Gaza simplemente es injusto. Y ahora eso es lo primero que quería plantear. Y lo segundo es de quién es responsabilidad primera resolver esto. A mí realmente me sorprende la pasividad de la ONU en esto, y particularmente Estados Unidos es la principal potencia militar del mundo. ¿Ya? Y Israel tiene un ejército de 160.000 soldados y 500.000 ¿Y por qué? reservas. Entonces, yo creo que ahí está pero tú le llamas pasividad o incompetencia, o que realmente no pueden hacerlo. Bueno, yo me voy por incompetencia en muchos temas. Perdón, deja terminar, pero a mayor responsabilidad, mayor responsabilidad, y el Estado de Israel, entre otras cosas, la medida que sigue utilizando la violencia y atacando directamente a Hamas y no habilitando otro tipo de liderazgos palestinos más moderados, también es parte del problema y debiera ser parte de la solución. Sí, ahora el caso de Estados Unidos en el momento actual, por un tema de popularidad y otra serie de cosas, Obama como que nos tapa meterse en muchas cosas. O sea, yo veo que está evitando agregar más temas. Y apoyó al Estado de Israel. Sí, pero un apoyo más bien discursivo. O sea, no. Sí, ahora, el resto de los apoyos no los conocen. Pero se negó también a votar Estados Unidos en contra de la resolución de. Claro. Pero ¿por qué Estados Unidos tiene que ser el gran juez de todo lo que sucede en el mundo? Pero es un apoyo sustantivo a Estados Unidos. Tiene la varita mágica para decir, aquí se termina esto, aquí se soluciona lo otro, solamente por una cuestión de apoyo económico, de las armas, en fin. No, ahí hay apoyo militar, o sea, claramente hay un apoyo político. Ahora, claramente, si no existiera ese apoyo militar, hay que pensar cómo está rodeado Israel y lo que quieren la mayoría de sus vecinos. Y aquí la cosa, el resto no se ha metido afortunadamente. Es más, Egipto ha buscado la forma, esta vez ha tenido una actitud totalmente distinta. Claro. No, pero ahora ha buscado la forma de ceses al fuego, otra serie de cosas. Pero claramente yo creo que aquí el problema mayor viene además de que Israel justifica por las bombas que le lanza, y al otro lado tampoco hay una sola conducción. Entonces es muy difícil. ¿Quién es el interlocutor realmente válido por el lado palestino? Yo creo que ahí está muy dispersa. ¿Y quién financia Hamas? Además, ¿quién lo financia? Bueno, yo creo que indudablemente hay potencias extranjeras. Yo, no tengo, obviamente saber eso es casi imposible. Claro, pero entonces no es solamente Estados Unidos, sino también hay varios intereses. Pero perdona, por eso te digo, yo partí reclamando, se me corrigió con incompetencia a la ONU. Y ahí Estados Unidos, entre otras cosas, tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad Nacional. Y varios más no tiene. Lo que estoy diciendo con respecto a la responsabilidad de Israel y de Estados Unidos, lo dijo por lo demás el propio presidente Obama en un discurso que entiendo hizo en la Universidad Hebrea. Entre otras cosas, además, porque el perjuicio que se le causa al Estado de Israel, cuando tú ves estos niños, el bombardeo hoy día de una escuela donde incluso estaba funcionando un organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, te digo, el daño que se le hace a la causa, voy a hablar del Estado de Israel e indirectamente incluso al pueblo judío, es muy grave. Bueno, pero ellos dicen, se tienen que defender, y al defenderse, en esa parte yo estoy de acuerdo con lo que hace. Así tú no puedes permitir, imagínate
imagínate qué haríamos los chilenos si tenemos un Estado vecino que nos está tirando bombas. Entonces yo te digo... Tiene que defenderse. Pero de ahí, perdona, pero también la política, y hablo de los métodos, estoy hablando de si es justo o injusto, y claro que es justo protegerse contra un grupo terrorista, pero atención, en el Líbano había un grupo que se llamaba Hezbollah, sí, y que le estaba tirando también bombas, intervinieron brutalmente los israelitas y el Estado de Israel, y eso no solucionó el problema, ahora se trasladó a otro lado. Entonces evidentemente, yo insisto, malos los métodos, ¿dónde está la interlocución para poder negociar? Si ese es el problema mayor. Ahora, aislando los extremos. Comentarles que la Organización Mundial de la Salud pide la creación de un corredor humanitario para evacuar a los heridos en Gaza. El organismo informó que 4 hospitales, 12 clínicas, 10 ambulancias y un centro para minusválidos han sufrido destrozos en la operación esta llamada margen protector. O sea, la situación ahí es realmente dramática. Otros temas que ustedes querían abordar tiene que ver con este anuncio de FONASA, ¿o no, Luis Eduardo? A mí me interesa. Bueno, sí. ¿O que querías decir algo más sobre Israel? No sé. Bueno, a ver. No, ya, entonces vamos con eso. Yo creo que lo de Israel ya está dicho. Ya, tiene que ver con lo que dice Janet Vega respecto a que el 7% que aportamos para la salud, ¿no es cierto?, público, para FONASA, no le pertenece a las personas, sino al Estado. ¿Eso es? Lo compara con un impuesto incluso. Claro. Entonces, a ver, Eugenio, tú estabas muy molesto con estas declaraciones. No, a mí me preocupan, sobre todo si las uno con las declaraciones de la ministra Rincón, que habló que había que revisar, entre comillas, el derecho de propiedad en nuestro país. Y si agregamos esto, claramente lo considero atentatorio. Ese 7% sale del sueldo de todos y cada una de las personas a las cuales se le retira, tal como sale la plata para previsión, que también es de uno. Entonces, no es la solución. Y ella está pensando además en un fondo único. Y estos fondos únicos de salud en el mundo, miremos en Europa, también han tenido fracasos muy fuertes. Porque además ahí se encuentran todos estos sistemas solidarios. Yo no digo que se requiera urgente perfeccionamiento y se ha hablado de la ley de SAPRES 2, donde hay una serie de ideas y hay que profundizar, hay que meterse, en el tema de la AFP también hay que meterse, pero claramente cuando vemos, por ejemplo, la reposición que hay en Europa de que los matrimonios, si es que tienen un hijo, no tienen más, los sistemas solidarios ahí empiezan a sonar, porque las personas que aportan, que son los que están trabajando, entonces por la crisis demográfica. Exacto, ahí hay problemas serios. Entonces, son cosas que hay que abordar. Por lo tanto, creo que es muy liviano lo que ella dijo, pero me parece peligroso, pero me preocupa que no vaya todo en una línea y que haya un sector de la nueva mayoría que esté pensando meterse en esos temas, porque a la larga creo que el mundo hace mucho rato que no va para allá, y incluso en países como China se va respetando el derecho de propiedad con los límites políticos que ellos tienen. Entonces yo creo que eso es ir en el sentido contrario y me preocupa. A ver, Janet Vega, directora de FONASA, ¿qué es lo que dijo? El 7% no es propiedad de las personas, es un impuesto específico a la seguridad social y debe ser tratado como tal. Esa fue la definición conceptual que hizo. Y estas palabras pronunciadas en el marco de la Feria Expo Hospital generó, ¿no es cierto?, reacciones, por ejemplo, de parte de las ISAPRES, que dicen que esto es como estatizar el tema, en fin, y hay abre la polémica, digamos, yo creo que con las ISAPRES. Hay que ir separando temas. O sea, se va a expropiar, dice la ISAPRES. En primer lugar, FONASA es una institución pública, es del Estado, administrada por el Estado para proveer servicios de salud a la población que no puede acceder o que no quiera acceder. Sí, pero en general no pueden. Al sistema de salud privado. Entonces, lo que se le está pidiendo a la gente es que contribuya una parte de su salario, en eso Eugenio tiene razón, una parte de su salario para pagar también una parte de los servicios de salud. Entonces, desde el punto de vista de nuestro sistema de seguridad social, en realidad nosotros hemos privatizado funciones que habitualmente en otros países son funciones del Estado y en las cuales es necesario poder en realidad lo que ocurre es que en la práctica es un impuesto
Es un impuesto. Así a mí me obligan. Uno no está en discusión si acaso uno pone el 7% o no pone el 7%. Una parte, si quiere uno, lo puede poner en una ISAPRE. Y en tal caso. Pero los que trabajamos independientes lo estamos poniendo porque queremos ponerlo. Bueno, pero espérate. Los que trabajan independientes lo pueden poner en una ISAPRE. Si quisieran. Sí. Y en tal caso, espérate, pero claro, pero lo que ocurre es que en la ISAPRE uno hace un contrato individual sujeto a ciertas condiciones en las cuales hay una contraprestación que está bastante bien detallada en el contrato. Uno puede discutir si los contratos son buenos, son malos, si la letra es chica, etcétera. Pero en este caso no hay contrato. O sea, uno simplemente contribuye al financiamiento de un servicio que provee el Estado. Y en ese y como es obligatorio, además, muy raro, salvo para los independientes, es un impuesto, por definición. Oye, pero ella está planteando un fondo único. A ver, el fondo común para todos los afiliados, que es una de las ideas que están en la mesa. La idea ha tomado fuerza, pues se plantea, dicen, la creación de un fondo compartido por ISAPRE y FONASA, en el cual estarían reunidas las cotizaciones de todos los chilenos. De esa forma, los afiliados sanos subsidiarían a los enfermos sin importar si son beneficiarios del sistema público o del privado. Eso es una de las ideas. A todo esto, que dijo Janet Vega también, que la creación del fondo ha sido recomendada por organizaciones internacionales, ya que el negocio de los seguros de salud es asegurar riesgos de salud, no riesgos financieros. Hay que optimizar el ámbito de la salud y eso se logra con un pool único. Sergio. Bueno, 3 cosas a propósito del derecho de propiedad. A mí la salud es un derecho social, no puede depender del nivel de ingreso de las personas y eso en Chile no existe. Así, si yo soy una persona, como es mi caso, del ABC1 y quiero irme a una clínica por razones de mejor hotelería, perfecto, pero debo pagar más plata. Pero si yo no tengo el dinero, tengo que tener la misma atención de salud, calidad que una persona rica. Dramáticamente lo quiero poner de esta manera. Yo tuve un infarto el año pasado. Si no hubiese ido a la clínica a la cual fui, estaría muerto. Eso no puede ser. Entonces, primera cuestión. La segunda cuestión es que hoy día van 19 días de paro en El Salvador. Sí. Eso significa 170 camas cerradas. 1000 cirugías menos. ¿Tú sabes por qué están en paro? Bueno, porque hay un problema también de lo público y lo privado. ¿Pero por qué están en paro? Porque no están de acuerdo con la concesión de hospitales y están esperando que el gobierno cumpla la promesa de y yo creo que tiene que haber también un mayor aporte estatal a la salud. Y por último, yo tengo una duda con el planteamiento de Janet Vega, porque por una parte yo estoy de acuerdo, es un impuesto, ¿ya? Que así me obligan a mí, me sacan el 7% y lo pongo en una ISAPRE porque la alternativa de la FONASA para una persona como yo no es buena, ¿ya? Pero por otra parte, Luis Eduardo, yo lo que no entiendo es que en este momento se ha planteado que la gente que cotizó en exceso porque se le aplicó el 7%, por ejemplo, a bonos que recibieron transitorios, tienen derecho a que se les devuelve, lo van a retirar. Y si no hubiese este derecho personal, yo no entiendo por qué lo van a retirar. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de las ISAPRE? Ese es otro tema, las ISAPRE. La devolución está planteada respecto a las ISAPRE. Sí, claro. Ya, ahora, en las ISAPRE, porque, a ver, uno podría llegar a por lo tanto, un derecho personal. Pero claro, pero como yo señalé al inicio, con la ISAPRE yo tengo un contrato privado. Claro. Son mi plata para que tú pero ella está planteando meter todo en esto. Espérate. No, es una de las ideas. Vamos a eso. Pero con la ISAPRE yo tengo un servicio de contraprestación. Yo te pago para que tú me des un cierto servicio. Perfecto. Ahora, si me cobras de más, porque mi empleador ha sido negligente, porque nadie se preocupó, etcétera, etcétera, me tienes que devolver la plata. Ya, okay. Eso como elemental. Yo tenía la duda y te agradezco la aclaración. Ahora, lo que le preocupa a Eugenio, yo creo que ahí ya vamos mucho más al fondo del asunto, es qué sistema de financiamiento y de prestaciones de salud vamos a tener en Chile. Y ese es otra olla, digamos, es otra cocina. Ahora, lo que parece, o sea, para la gente como yo, que cree que tienen que haber ciertos servicios universales de apoyo social, como la educación pública, como un sistema de pensiones básicos que provea el Estado, y como sistemas de salud que también tiene, a mi juicio, debiera proveer el Estado en ciertos niveles, para evitar de que la gente se muera de infarto porque llegó al hospital equivocado.
ahí yo creo que efectivamente eso tenemos que financiarlo entre todos. Ahora, ¿sí? Los que quieran... Para eso están los impuestos generales de la nación. Está bien, sí, está bien. Está bien. Claramente pero, el porcentaje, el PIB ahora bueno, estamos discutiendo una reforma tributaria que en parte va a aliviar este tipo o debería financiar educación, pero también salud y tal vez pensión. Previsión. Por eso, hacia el fondo solidario, entonces, las clases medias no dan. Ahora, la parte complicada, la parte que siempre ha sido difícil poder precisar bien y donde hay países que van y vienen, digamos, en Europa han estado discutiendo esto desde hace muchos años. Por menos 2 décadas que están en la entonces, donde ellos creen que se les pasó la mano. Y que ahora entonces están recortando. ¿Y tú crees que se les ahora pasó nosotros no hemos llegado ni siquiera a los niveles más básicos. Entonces, cuando nosotros nos dicen, mire, tenemos que empezar a recortar esto, bueno, pero a ver, no, yo no planteo recortar, no, pero yo no digo que tú lo digas, pero hay gente que dice no puede seguir creciendo el gasto público. Bueno, a ver, pero comparemos de qué nivel estamos hablando, ¿no? En países como Dinamarca, entiendo que algo así como el 50% del gasto total del país lo hace el Estado. Nosotros no estamos ni cerca, claro. Y ojalá, yo creo que en Chile no hay condiciones para llegar a esos niveles. Los países promedio, pero tenemos que partir de lo que tenemos, ¿no? Entonces, el PIB. Bueno, sí, mira, en este tema, yo ¿por nos qué quedan 2 minutos, Eugenio. Sí, ¿por qué lo puse? Porque claramente me preocupó el concepto. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que buscar soluciones para mejorar el sistema, porque el sistema no está rindiendo los frutos necesarios ni prestando los servicios que necesitamos para la mayor cantidad posible de chilenos, que debe ser para todos. En eso estoy claro, hay que buscar soluciones, tal como hay que buscar el sistema de las jubilaciones. Pero el concepto ya de decir, mire, esto no es de las personas, me preocupa para dónde pueda ir eso. Y perdónenme, no es que sea mal pensado, pero va un poco por ahí la cosa. Pero claramente no hay que cerrarse a mejoras. No hay que cerrarse a mejoras bajo ningún punto de vista, porque claramente con las ISAPRES también hay una montonera de problemas, y por algo durante el gobierno pasado se presentó el proyecto, el ISAPRES 2, no sé cómo se llamaba, que al final no fructificó, lamentablemente, y no era malo, había mejoras, a lo mejor no eran todas las que quería, pero vamos paso a paso, y espero que eso se reactive. O sea, entendamos que por ahí va la cosa. ¿Usted tiene ISAPRE? Sí. Ustedes también, yo también. ¿Qué porcentaje del país tiene ISAPRE? El 10%. Creo que. No, ayer, 14, ¿quién lo decía el otro día? Bueno, pongámosle la mitad, entre el 10 que yo escuché. Yo entiendo que FONASA es 80%, ISAPRE o sistemas privados. El otro día alguien dijo 10, bueno, en fin, por ahí. Minoría. Pero es una minoría. Y sin embargo, alguien se quejaba, no recuerdo quién, en este panel, de que la discusión sobre las ISAPRE y la ley de ISAPRE es más importante y le destinan más tiempo y cabeza que a mejorar FONASA. Que a la salud pública, teniendo en cuenta que es una minoría la que finalmente está en ISAPRE. Era una reflexión respecto a la necesidad de poner por eso modestamente planteé que acá hay el tema principal, es justamente el presupuesto público para la salud pública. Y ahí estamos muy, muy mal. Bueno, tengo entendido que sigan, rellenen, por favor. No, pero bueno, rellenar dos cosas más. Y a pesar de esto, la salud pública en Chile es un orgullo, porque nosotros tenemos niveles de salud, incluso en algunos casos superiores a Estados Unidos, que invierte el 14% del PIB. Y la ¿saben segunda por qué? cosa, porque Janet Vega va a conversar con nosotros, así que perfecto, dale. Pero no, y la segunda cosa es que tenemos que avanzar en materia ya de ISAPRE, inmediatamente las discriminaciones por sexo. Sí. Y pues ya. En segundo lugar, hay que acabar con las de todas maneras. Hay cosas bueno, y lo tercero, también que gente que queda totalmente desvalida. Eso y la regulación de los precios entre la ISAPRE. Y además en la comisión que se está reformando también se está hablando de 2 fondos, Eugenio. Uno para ISAPRE y otro. Pueden haber soluciones, pero lo que no puede haber es que no hayan soluciones. Exacto. Y que esto va a hacer que vamos a tener que meter la mano en el bolsillo fiscal, eso es indudable. Estamos ya con Janet Vega, que es la directora de FONASA, justamente, que con sus declaraciones ha generado esta conversación. ¿Cómo está, Janet? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Preciso, conciso, ¿qué es lo que usted plantea respecto a qué hacer con ese 7% que aportamos para FONASA todos? Lo que yo planteé básicamente ayer en ExpoSalud es que el 7% es parte de la seguridad social. Sí. Este 7% tiene mucho tiempo en Chile y es una cotización obligatoria, por lo tanto tiene que ser tratado como parte de la seguridad social y someterse a las mismas reglas que se somete toda la cotización obligatoria de todos los ciudadanos de Chile. Y esto significa
que no es propiedad de las ISAPRES, ni es propiedad del FONASA, ni es propiedad, sino que es básicamente propiedad de todos los chilenos. Entonces, ¿y cuál es la idea esto del fondo común, este pool, que es lo que ha generado aquí el debate? Janet. Bueno, en todos los países del mundo, y las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial, es que hay que avanzar hacia tener pool único. ¿Qué significa pool único? Que en la medida en que las cotizaciones se solidaricen y que todos los recursos de salud vayan a un fondo único, eso implica que las personas que cotizan y contribuyen de una manera que genera más eficiencia y más equidad en los sistemas. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen más riesgos contribuyen más, aquellos que tienen más recursos contribuyen más, y aquellos que son más jóvenes contribuyen más. En la idea de que los riesgos de salud no se distribuyen a través de la vida de una manera igual. Y por lo tanto, yo contribuyo cuando soy joven más y recibo cuando soy viejo lo que contribuí cuando era joven. Por lo tanto, hay una equidad durante el transcurso de la vida. Pero también, cuando necesito más, recibo lo que necesito, porque lo que ocurre en estos momentos es que las personas reciben en el momento en que menos lo necesitan, pero cuando son viejos, que es cuando más necesitan, cuando tienen menos ingresos, cuando ya no dejan de trabajar, en la práctica es cuando están menos protegidos por el sistema de salud. Y eso no puede ser, porque es tremendamente inequitativo. Luis Eduardo Escobar quería decir algo. No, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que ir a un pool único es una cosa que parece razonable, y concuerdo con las recomendaciones que se han hecho en ese sentido de los distintos organismos internacionales. Mi única preocupación es que tiene que haber cambios bastante fundamentales para poder llegar a eso, porque hoy día, como estábamos discutiendo aquí hace unos minutos, en realidad los contratos con la ISAPRE son contratos privados. Yo estoy contratando una prestación de servicio. Lo que usted está planteando es un pool de seguros en el cual hay un cierto grado de solidaridad que tiene que ver con las condiciones genéticas incluso de la gente, o las condiciones de edad. Entonces hay subsidios cruzados. Ese es un esquema totalmente distinto al que tenemos hoy día en Chile, y a mí me parece medio difícil pedirle a la gente que los aportes que hacen a una ISAPRE, en la cual están contratando un servicio, se generalicen y se universalicen entre todos. Yo creo que es a ver, que conteste Janet. Bueno, Luis, tú sabes que ese fue el sistema tradicional en Chile desde los comienzos de la seguridad social en Chile. Este es el sistema cultural que ha sido lo clásico en Chile. Esto solo se quiebra el año 79, en que además no se hizo ninguna consulta a los ciudadanos de si eso es lo que querían. Este fue un sistema que fue impuesto en un momento en el cual había un gobierno dictatorial. Entonces yo creo que al menos esto merece tener una discusión con la ciudadanía. Y eso es lo que planteamos. No, sin duda. Pero mi duda es si acaso uno puede llegar y decirle a la gente: mire, el contrato que usted tiene con la ISAPRE se acabó. Yo no creo que eso es lo que se está diciendo. Lo que se está planteando es que este es un punto que hay que discutirlo como sociedad. Que vale la pena. Lo que se entendió fue Eugenio, brevemente, por favor. Al hablar que todo este 7% va solo a un fondo común, usted dice que culturalmente es lo que había. Ahora, indudablemente esto no fue hecho con una participación ciudadana y nada que se le parezca, pero sí hay un porcentaje importante de la gente que ha optado por tomar el sistema privado. Eso lo valía en ese sentido, aunque hay que hacerle múltiples cambios. Pero por otro lado, el sistema antiguo tampoco logró dar las soluciones, y yo creo que plantearlo ahora de esa forma, salvo que fuera con un gran aumento de aporte del Estado, es nivelar hacia abajo. Simplemente. Eugenio, déjame contestarte eso, porque yo creo que eso es importante lo que tú estás diciendo. Es cierto de que hay un porcentaje de gente que está optando por el sistema ISAPRE, pero también es cierto de que toda la evaluación del sistema ISAPRE es tremendamente negativa. Por eso hay que hacer cambios ahí urgentes, indudablemente. Bueno, claro, pero la pregunta, Eugenio, es cuál es el nivel de cambio. Entonces yo creo que hay que plantearse si los cambios tienen que ser en el mismo escenario actual o tenemos que hacer un cambio transformativo y realmente aprovechar la oportunidad y mirar cuál es el sistema en el siglo XXI que este país, que ya es un país desarrollado, requiere implementar para poder meter solidaridad en el sistema y asegurar el resultado final en que estamos todos
todos de acuerdo, que es cómo garantizamos acceso a la salud de todos los ciudadanos de este país. Entonces, tenemos que garantizarla, pero yo creo que hablar de solidaridad con lo que hay ahora, si no hay un aporte extra, la nivelación es hacia abajo. Bueno, es la discusión en todo caso que se está planteando. Sergio Mico. ¿Es la posición, disculpa, del gobierno? O sea, ella representa al gobierno. Sí, me refiero de Sergio Mico, ¿qué le pregunta? La ministra de Salud. Es que me parece súper relevante esto, porque como ha planteado Luis Eduardo, esto es una reforma completa al sistema. ¿Janet Vega? ¿Cómo, perdón? No, si esta es una posición oficial ya del gobierno, de la ministra de Salud, porque es una reforma integral del sistema. Esa es mi pregunta. No. Yo también quiero señalar esta conversación, y esto es muy importante, esto es en el marco de una discusión y de una conversación de una ponencia en Expo Hospital, en la cual lo que se está discutiendo son distintas posiciones respecto a cuáles podrían ser las alternativas de futuro. Aquí no hay una conversación y ninguna posición oficial del gobierno. Lo que hay aquí es una comisión de expertos que la presidenta Bachelet ha llamado, y no hay posición oficial del gobierno. Por lo tanto, esto es una conversación que está abierta, y como todas las conversaciones abiertas, las distintas personas plantean sus puntos de vista. Y me parece fantástico, no veo por qué tanto temor a las conversaciones, las discusiones. Es un tema de discusión que vale la pena. Si hay un tema sensible es el de la salud, así que la conversación va a seguir, Janet Vega seguramente, y con la participación de otras opiniones, así que eso es lo interesante, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por responder nuestro llamado. No, gracias a ustedes, un placer. Igualmente. Bueno, Sergio Mico, Eugenio González, Luis Eduardo Escobar, chau. Si no, me echan, porque ya estamos recontrapasados. Nos echan a nosotros. Sí, chau.